Vamos a continuar estudiando la primera operación de la inteligencia. Habíamos dicho que son tres: simple aprehensión, juicio y razonamiento. Todas las operaciones de la inteligencia encaminadas a conocer las cosas, a conocer la realidad, se pueden reducir de una u otra manera a una de esas tres: simple aprehensión, juicio y razonamiento. El video pasado lo dedicamos a hablar un poco acerca del nombre de esta primera operación, simple aprehensión. ¿Por qué se llama simple aprehensión? Ahora queremos explicar cuál es el fruto de esta operación, es decir, qué logramos, qué obtenemos, qué obtiene nuestra inteligencia al final de la simple aprehensión, y vamos a ver qué es el concepto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el concepto, de cómo obtenemos los conceptos. Entonces vamos a hablar acerca de la abstracción y también vamos a hablar acerca de los tipos de conceptos que existen o que podemos clasificar. Vamos entonces a empezar con el fruto de la primera operación de la inteligencia. ¿Cuál es el fruto de la primera operación de la inteligencia? ¿Cuál es el fruto de la simple aprehensión? Pues vamos a decir que el fruto de la simple aprehensión es el concepto. Lo que produce la simple aprehensión es el concepto, nuestros conceptos, los conceptos con los cuales nos expresamos, con los cuales hablamos a diario. Ese es el fruto simple de la primera operación. Ya veíamos en el video anterior por qué esta primera operación se llama simple aprehensión. ¿Qué es el concepto? Entonces, pues bueno, lo más general o más sencillo que se puede decir es que el concepto es el fruto de la primera operación de la inteligencia. José Gret, que escribió por allá a inicios del siglo XX uno de los manuales más conocidos de filosofía aristotélico-tomista, nos da dos definiciones acerca de la primera operación de la inteligencia, donde está incluida la palabra concepto. En la primera nos dice que la simple aprehensión es el actus quo, esto es importante, quo intellectus aliquam essentiam cognoscit, quidquam ea affirmet vel neget, el acto por medio del cual nuestro intelecto conoce alguna esencia sin afirmar o negar nada acerca de ella. Y la siguiente afirmación, también sobre la simple aprehensión, dice: simplici apprehentione intellectualiter concipimus rem. Por medio de la simple aprehensión, concebimos intelectualmente la cosa, rem, la realidad. Aquí hay varias cosas para resaltar. En primer lugar, el adverbio intellectualiter, intelectualmente. No se trata de que cuando conocemos alguna cosa, esa cosa pasa a estar en nuestra cabeza, en nuestra inteligencia tal cual está afuera. Imagínense ustedes esa locura. Entonces, si yo quiero conocer este árbol que está frente a mi ventana, tendría que trasplantar ese árbol adentro de mi inteligencia, lo cual es completamente absurdo. Entonces no se trata de que la cosa esté en mi inteligencia de la misma manera como está afuera, realmente de la misma manera como está afuera. No, aquí nos dice Gret que por medio de la simple aprehensión, la cosa, la realidad, está en nuestra inteligencia intelectualiter, intelectualmente, que es otra manera de existir. Más adelante hablaremos de las características de esa nueva manera de existir que tienen las cosas cuando pasan a estar en nuestra inteligencia. Luego dice que concipimus rem, concebimos la realidad. Esto es una expresión muy bonita porque de alguna manera dice que en nuestra inteligencia, como que así como una mujer concibe en su vientre el fruto de su unión con su esposo, de la misma manera en nuestra inteligencia se concibe, se genera la realidad como fruto del encuentro entre nuestra potencia intelectiva y la realidad de las cosas. Por eso el concepto se llama concepto. Concepto es algo así como concebido. Lo conceptus, el conceptus es el concebido, lo que acaba de ser concebido.
Y así como el concebido humano es la unión de la mamá y el papá, así el concebido intelectual, el conceptus intellectualiter, intelectualmente es la unión de la potencia intelectiva con la realidad, con un aspecto de la realidad. Y aquí vuelvo a la primera definición que nos pone Gret: actus quo intellectus aliquam essentiam. Aquí hay que hacer una aclaración porque esto se ha entendido mal muchas veces. Por ahí hay manuales de filosofía que presentan una caricatura de esta doctrina tomista, según la cual conocemos las esencias de las cosas. Entonces, hay manuales donde dicen que según el tomismo, con solo mirar las cosas ya conocemos esencias, como que tenemos una visión rayos X de la realidad, tipo Matrix, perdón por la comparación, pero que nos permite ver la realidad y de inmediato abstraer esencias. Esa es una caricatura, esa es una caricatura. En realidad, cuando en los manuales de tomismo se dice que conocemos las esencias de las cosas, en realidad más que conocer las esencias de las cosas, lo cual es una cosa muy compleja, muy complicada, realmente conocemos las esencias de muy poquitas cosas. Los medievales decían que no conocemos la esencia prácticamente ni siquiera de una mosca, porque es un proceso muy complejo para penetrar hasta la intimidad esencial de la cosa. Eso es muy complejo. Ya habrá tiempo en este curso para ir analizando la complejidad de ese proceso. En realidad, entonces, cuando se dice que conocemos las esencias de las cosas, lo que se quiere decir más bien es que conocemos aspectos esenciales de las cosas. Eso sí es posible decirlo cuando conocemos, por ejemplo, que nuestro vecino es hombre, es animal racional. Evidentemente estamos conociendo aspectos esenciales de mi vecino. Cuando de un perro decimos que es una sustancia viviente, sensible, mamífera, canina, estamos conociendo aspectos esenciales de las cosas, sin duda. Pero luego hay un montón de aspectos esenciales que pertenecen a la esencia de las cosas que se nos escapan por completo. Entonces es errado, es equivocado presentar al tomismo como si el tomismo dijera que con solo ver cosas nuestra inteligencia va abstrayendo esencias por todos lados, ¿no? De una manera mágica, no. Eso es una caricatura. En realidad cuesta trabajo, se necesita un proceso de muchas experiencias, de mucho análisis, de mucho estudio, de muchos errores, para ir configurando poco a poco, para ir tomando poco a poco aquellos aspectos que verdaderamente son esenciales en la realidad. Y es un trabajo de mucha paciencia y es un trabajo que implica un uso exhaustivo de todo el material que presentan los sentidos. Entonces, ¿cuál es el fruto de la primera operación de la inteligencia? Los conceptos. ¿Qué es un concepto? Es una imagen intelectual de la realidad, no necesariamente exhaustiva, pero sí es una imagen que nos presenta algún aspecto que efectivamente se da o existe en la realidad que estamos intentando conocer en cada caso. Una definición mucho más técnica de lo que es el concepto la tomamos también del libro de José Gret. Illut a mente et in mente expressum, quo, lo subrayo por una razón, quo intelligimus seu concipimus rem. Entonces el concepto es eso, esa cosa que en la mente, en la inteligencia y por la inteligencia es expresado, es dicho, es pronunciado. Y aquí volvemos de nuevo al concepto. Los conceptos son los que se pronuncian, se expresan, pero no solamente con la boca, no solamente expresamos o decimos cosas por medio de los sonidos o de las palabras escritas. Aquí nos está diciendo Gret que también nuestra inteligencia expresa los conceptos, los dice. Después de que es fecundada por la realidad de las cosas, la inteligencia dice o pronuncia su concepto, que es su imagen intelectual de esa realidad, su huella intelectual de esa realidad. Y le subrayo la partecita quo porque eso en latín significa por medio de. Entonces eso significa que el concepto no es aquello que conocemos, sino aquello por medio de lo cual conocemos, concebimos la realidad.
Y les digo que esto es de la mayor importancia porque el idealismo, la postura filosófica que se llama idealismo, va a decir con Descartes y a partir de Descartes que nuestros conceptos son lo que conocemos, de tal manera que la realidad va a quedar más allá de nuestros conceptos, y los idealistas, con su principio de inmanencia, nos van a decir que conocemos nuestras ideas y solo nuestras ideas y nunca la realidad, sino siempre nuestras ideas. No tenemos más que ideas y no tenemos acceso a otra cosa distinta de ideas. En la escolástica, en Santo Tomás, el concepto es quo, algo por medio de lo cual conocemos la realidad. El concepto es imagen de la realidad y nos da a conocer la realidad. Algunos ejemplos de conceptos, pues prácticamente cualquier palabra. El español tiene 9, creo, categorías distintas de palabras. Están, si no me falla la memoria, los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, están los pronombres, los artículos, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Son 9 como partes de una oración. De esas 9 hay unas que no significan en sí mismas nada, sino que se usan para acompañar a las palabras que sí significan. Por ejemplo, las palabras que sí significan por sí mismas algo y que por lo tanto son conceptos o pueden ser entendidas como conceptos, pues son evidentemente los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, ¿cierto? Los pronombres. Pero hay otras, como por ejemplo las preposiciones, que por sí mismas no tienen ningún significado. Tienen que acompañar a una palabra que sí tenga significado y aclarar su sentido o modificarla de alguna manera. Entonces, conceptos son muchísimos. Básicamente, todo lo que estamos diciendo acá, en un 80% son conceptos. Hombre, animal, racional, blanco, alto, pequeño, planeta, árbol, perro, casa, libro, etcétera, lo que ustedes quieran. Toda palabra que tiene un significado, que expresa un sentido, es o puede ser entendido como un concepto. Entonces, definición técnica de concepto: illud a mente et in mente expressum, quo intelligimus seu concipimus rent. Por medio del concepto concebimos la realidad de las cosas.